Estamos muy orgullosos hoy de poder escuchar los resultados de esta presentación. Quiero primero que todo felicitar a la doctora Svensson y la doctora de Gracia y todo el equipo que ha estado trabajando en este estudio de lo virtual a lo presencial. Estos años después de la pandemia, todos queremos saber qué aprendimos, cómo lo vamos a utilizar para seguir adelante mejor, habiendo tomado lo que aprendimos para que el presente y el futuro sean útiles esos aprendizajes. Y este estudio contribuye a múltiples líneas de investigación que llevamos en CIEDU que nos interesan. Contribuye a saber más sobre la calidad de la educación superior, cómo la tecnología puede o no contribuir hacia esa calidad. Y también sobre equidad, que es otra línea que nos interesa mucho en el CIEDU y que venimos estudiando. ¿Cómo puede ser esa calidad accesible para todos? El énfasis que tiene este estudio en el interior del país es complementario para muchos otros estudios que hacemos que se enfocan en la ciudad y en los alrededores de la ciudad. Y pone énfasis en una población que tiene necesidades diferentes, con un contexto diferente, una realidad particular, y que todos estamos interesados en poder servir entendiendo ese contexto. Así que agradezco mucho a las investigadoras por haber hecho este trabajo cualitativo y cuantitativo y por presentarnos hoy resultados que nos van a informar a todos para poder llevar adelante nuestro trabajo lo mejor que podamos. Gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Yo soy Nanette Archer Svensson y yo soy la investigadora principal de este proyecto. Muchísimas gracias a todos por venir al evento. Estamos súper agradecidos porque, bueno, le vamos a poder a trabajar al final. Vamos a pasar por esta presentación con los resultados de este estudio. Pero la idea es utilizar todos estos resultados para conjuntamente comenzar a crear la hoja de ruta que nos va a guiar de lo virtual a lo presencial y a un sistema híbrido que funcione, porque eso es efectivamente lo que hemos creado ahora. Así que es una evolución y muchas gracias por aceptar la invitación a participar con nosotros en este proyecto. Quería mencionar rapidito que estamos súper felices que han venido de tantas instituciones distintas. Tenemos de la Universidad de Panamá. Bueno, levanta la mano, por favor. Sí, Universidad de Panamá, varias instituciones dentro de, muchas gracias. OTEMA, yo sé que tenemos gente de OTEMA, Santander, la Universidad de Santander, la UTP, ¿dónde está? Allá está. UDELAS, aquí, y Universidad del Istmo, anteriormente. ¿Dónde más? ¿De? Universidad Osana. Osana, muchas gracias. ¿Quién más he olvidado? La USMA, perdón, sí. Yo he investigado con la USMA, así que perdón. Interamericano. Ah, ok, perfecto. Universidad Euroamericana. Bueno, perfecto. ¿Qué más? Aden University. Wow, excelente. Aden, súper, negocios, muy importante. ¿Qué más? Técnico superior Maipán. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Unachi, excelente, gracias por venir hasta acá. Súper. Bueno, así que todos, esto es excelente porque vamos a tener muchas perspectivas y muchas experiencias en los distintos lugares para contribuir al producto final. Así que rapidito yo voy a presentar con mi colega, la doctora de Gracia, Guillermina, y vamos a estar compartiendo partes de la presentación. Y después abrimos para ciertas preguntas, comentarios y un coffee break. Y
eso vamos a ir a mesas redondas y le vamos a poner a trabajar. Cada mesa va a tener una moderadora del equipo de investigación y bueno, vamos a ver lo que podemos hacer con eso. Y entonces el almuerzo con las presentaciones de cada mesita. Presentaciones breves, pero bueno, la idea es como impulsar este proyecto con lo que ustedes piensan. Así que, bueno, ya tienen clarito el título de esta investigación, de lo virtual a lo presencial. Estábamos tratando de entender un poco la realidad del alumnado universitario del sistema público en la región central de Panamá, donde tenemos más retos de toda clase, como vamos a ver, pero esa región es poco estudiado, así que decidimos concentrarnos en lo que estaba pasando en el interior con toda esta transición eh, con la virtualidad y ahora la transición de vuelta a presencial. Hemos trabajado con los tres centros regionales más grandes en Coclé, Herrera y Veraguas, Centro Regional Universitario de Coclé, de Santiago, Veraguas y de Azuero. Así que muchas gracias a todos ustedes que están aquí de los centros. Tenemos gente de Azuero, Veraguas, no, de Coclé, sí. Pero esos centros han sido súper cooperativos con nosotros, nos han apoyado mucho en este proyecto. Así que, bueno, vamos a dar un resumen de la investigación de los datos cualitativos, cuantitativos que hemos recopilado, analizado, y vamos a tratar de dar una idea de los desafíos actuales que estamos enfrentando en estos centros. Vamos a hablar un poco del contexto interiorano, porque hay muchas cosas que las áreas interioranas tienen en común con la ciudad, pero hay muchos otros desafíos, otros retos, otros factores que vamos a explicar un poco para darle el contexto. Vamos a presentar los hallazgos, no son preliminares, son bastante ya finales. Y los próximos pasos, vamos a hablar de lo que vamos a estar creando conjuntamente. Perdón. Bueno, como ya saben, yo soy la líder de este proyecto con Guillermina de Gracia, profesora del Centro Regional de Coclé. Tenemos Andrea Palacios, coordinadora y asistente de investigación, y tenemos otra asistente de investigación, Thais Balbuena, un estudiante de la UP aquí en la ciudad. Así que con esta mezcla de profesores, estudiantes, investigadores en el equipo, nos ha dado como una perspectiva de participación, observación participante, gracias. Así, estamos en el proceso mientras estamos estudiando. Y los colaboradores de todos los centros, como mencioné. Y básicamente, bueno, CIEDU, Centro de Investigación Educativa, es el patrón de este proyecto, conjuntamente con CENACYT, por supuesto, y la Universidad de Panamá, en sus centros regionales de Coclé, Azuero, Veraguas. Todos hemos unido en este esfuerzo para entender la realidad que estamos enfrentando. Y nuestros objetivos con este proyecto eran medir las percepciones de los estudiantes, más que nada, pero también de los profesores y administradores de estos centros, sobre la educación virtual que hemos creado en estos años de la pandemia, post-pandemia, y particularmente cómo hemos utilizado
hemos utilizado esa educación virtual en combinación con el regreso a clases en los campus físicos, ¿no? Estamos tratando de también entender más de las prácticas y los marcos internacionales que están guiando estos procesos, porque todas las universidades del mundo están en el mismo proceso, básicamente. Ciertas más avanzadas que otras, pero ya todos están yendo hacia una educación superior híbrida que está combinando los distintos elementos con los cuales tenemos que trabajar. Y estamos tratando de llegar a un momento de recomendar opciones de instrucción híbrida para las universidades públicas panameñas. Obviamente, muchas de estas lecciones sirven para todas las universidades, ¿no? Públicas, privadas, internacionales, pero este estudio ha concentrado en la universidad pública en el centro del país, donde hay más retos aún para todo eso. Así que eso es como nuestro ángulo en toda esta investigación. Muy rápido, ya saben, bastante de la pandemia. Eso fue la introducción de la educación virtual, básicamente, por lo menos en la Universidad de Panamá. Y vimos una profundización de las inequidades que siempre hemos visto en el sistema de la educación superior. Las universidades, muchas de las universidades privadas estaban en mejores posiciones, igual que la UTP, de verdad, porque habían comenzado con este proceso de la educación virtual años antes, y eso fue una gran ventaja, obviamente, cuando llegó la pandemia. Eso no fue el caso tanto con la Universidad de Panamá, así que había mucho más trabajo que hacer al momento de integrar la educación en línea. Así que disrupción, reorientación total para esos 2 años de la pandemia, porque en otros países no era tanto tiempo que tuvieron que cerrar las instituciones, pero aquí, como todos saben, 2 años enteros y un poquito más en muchos lugares por las limitaciones físicas del espacio, ¿no? Después del aumento de la matrícula. Y bueno, hay poca investigación científica sobre todo esto. Eso es lo que vimos. Así que ya más y más las cosas están saliendo, pero especialmente cuando comenzábamos, no había mucho sobre esto y quisimos como documentar todo eso, y especialmente dado que estábamos interesados en lugares más allá de la ciudad. Ok, aspectos de interés, las condiciones actuales, no solamente en las instituciones, sino en los hogares de los alumnos, porque la educación virtual es algo que tenemos que llevar donde estamos, ¿verdad? Es algo móvil, y eso del ambiente del hogar afecta mucho cómo y dónde y cuándo uno puede estudiar, ¿verdad? La accesibilidad y confiabilidad de la infraestructura digital y eléctrica y los dispositivos, todo eso son elementos claves, obviamente, para la participación en la educación virtual, y afecta bastante la calidad o la recepción de todo que estamos tratando de entregar. Los materiales académicos disponibles, educación virtual no es exactamente como educación en persona, ¿verdad? Así que los materiales sí podemos utilizar algunos de los mismos, pero necesitamos pensar más allá de lo que siempre hemos utilizado en cuanto a textos y cosas audiovisuales. Es otra media. Así que eso fue algo más que quisimos investigar.
la capacitación recibida por todos los participantes, dado que eso fue algo nuevo para casi todo el mundo. Sí, los jóvenes son más ágiles con la tecnología en general, pero aún así, no todos los jóvenes están como capacitados para la participación en su propia educación superior y en ciertas de las herramientas necesarias para este proceso. Y gracias, muy amables. Y el profesorado menos aún, ¿verdad? Así que eso fue de mucho interés para nosotros, el cómo y cuándo y proceso continuo de la capacitación. Y los niveles de preparación logrados para la reinserción de las clases presenciales, ¿no? Estábamos tratando de entender si con lo que habíamos creado con la educación virtual, si logramos lo que estábamos deseando lograr con respecto a la preparación de los alumnos, ¿no? Es un estudio exploratorio. Utilizábamos encuestas, entrevistas abiertas y observación participante, como tuvimos miembros del grupo dentro de la misma Universidad de Panamá, en la ciudad y en el interior. La muestra era intencional, no probabilística, pero tratamos de hacerla la más representativa, comparativa posible, tomando como una representación de estudiantes y profesores, administradores de cada centro. Y también incorporamos el análisis de documentación secundaria, ¿no? Como estaba explicando inicialmente, quisimos entender un poquito más de lo que está pasando en otros países, porque, bueno, a veces no tenemos, bueno, siempre podemos aprender de todos, ¿no? Así que eso fue la idea. Coclé, Veraguas, Azuero, completamos más de 200 encuestas a estudiantes en cada centro, 30 encuestas a docentes en Coclé y Azuero. En Veraguas no logramos tanta participación del profesorado que hubiéramos, y sí, coincidió con de la mina, sí, tuvimos problemas con eso, de la mina y también del asesinato. Ya, pobre Santiago. Tuvimos problemas con eso, pero aún así logramos casi todo que quisimos lograr en cuanto a las entrevistas y encuestas. Y también tuvimos entrevistas, perdón, con el vicerrector académico y la directora de tecnología educativa en la Universidad de Panamá, en el campus central, porque estas personas están tratando de ver como la situación global de la universidad. Así que con todo eso, todas esas perspectivas, intentamos entender un poquito más de lo que estamos haciendo en estos tres lugares. Déjenme ver, estoy tratando de ver en la perspectiva de todos los demás. Ahora quiero hablar un poquito del contexto interiorano, porque es importante que entendamos lo que está pasando ahí. Tenemos una porción creciente de la población de la Universidad de Panamá en los centros regionales, especialmente en estos grandes de Coclé, Azuero y Santiago de Veraguas. Pero no tenemos los mismos recursos, ni proporcionalmente de la Universidad de Panamá y aún menos en los hogares de las familias de los estudiantes, ¿no? Podemos ver eso claramente cuando estamos viendo el Producto Interno Bruto panameño por provincia.
Las 3 provincias representadas para estos centros, Coclé, Veraguas, Herrera, pueden ver la porción mínima que contribuye al PIB, ¿no? Menos de 6%, mientras tienen como 35% de la población estudiantil. Así que tenemos este desbalance entre el número de estudiantes, el volumen de todo que están tratando de hacer con la educación superior allí en esos lugares y los recursos con los cuales están tratando de hacer todo esto. Igualmente, rapidito, como saben, el contexto interiorano con el Internet no es exactamente como está en la ciudad, pero sí tenemos cobertura de celulares como tenemos en casi todo el país. Así que la mayoría están trabajando con celulares, los estudiantes por lo menos. Eso vamos a ver, porque sí, todo el mundo tiene celular. Pocos tienen computadora y pocos tienen internet en su casa. Y esas cifras son de los hogares de las familias del sistema público en general. Así que en el interior, esas cifras están al lado más bajo, ¿no? Estamos hablando de ni un cuarto de la población que tiene acceso a computadora, tabletas, internet en sus casas. Así que estamos hablando de educación en celular, básicamente, por muchos de nuestros estudiantes. Así que eso es una consideración enorme para el procesamiento de todos estos datos. Datos demográficos vamos a revisar rapidito. Datos sobre la conectividad, todo esto que ha salido de las encuestas y las entrevistas. Niveles de satisfacción con la educación virtual que hemos logrado en estas instancias y la experiencia con la incorporación de esa educación virtual con el regreso a la educación presencial. Y bueno, con esto creo que voy a pasar todo a Guillermina para que continúe con los datos. No. Todavía. Buenos días a todos y a todas. La verdad que para mí es muy... La tecnología, ¿vieron? Gracias a todos y a todas por estar aquí. ¿Cuántos de aquí son docentes que dan clases en la universidad y son administrativos? ¿Ok? ¿Y administrativos y docentes? Ok. A grandes rasgos, lo que queremos ver también aquí era la representatividad de la Universidad de Panamá. Sabemos, y es un dato estadístico así bruto, la Universidad de Panamá, en Panamá hay 200.000 personas estudiando en la universidad, un poco más. De esas 200.000, 80.000 están en la Universidad de Panamá. ¿Ok? Y de esas 80.000, 40.000 están en los centros regionales universitarios. O sea, estamos hablando que el 50% de los estudiantes universitarios, obviamente la Universidad de Panamá ofrece muchísima más carrera, tiene 19 facultades, es la universidad más antigua en Panamá, y esta es la cobertura de la Universidad de Panamá. En los centros regionales en los que estuvimos trabajando, debemos tener presente varias cosas, pero uno es, los centros regionales no trabajan con gente que vive en Penonomé. Ese no es nuestro target. O sea, ni los que viven en Chitré, ni los que viven en Santiago. Nuestro target son las comunidades de la montaña. Es la única opción. Hay mucha cobertura de escuelas secundarias, de escuelas primarias, mucha cobertura también de escuelas secundarias, pero de universidad estatales con acceso tenemos la nacional, en las provincias. ¿Ok? Hay otras, UDELAS tiene centros regionales, la tecnológica tiene centros regionales, pero por ejemplo la tecnológica, que está al lado de la Universidad de Panamá, en el caso de Coclé, tiene 1.200 estudiantes, 1.400 estudiantes, y la nacional, que estamos al lado, tiene 5.000. ¿Ok? Un dato estadístico interesante. Y eso era la primera vez que estábamos preguntándole al estudiante y al estudiante del interior.
cuál ha sido su vinculación con la virtualidad, viendo que se vuelve a la virtualidad siempre que se pueda. El año pasado, con lo de la mina, volvimos a la virtualidad, ¿sí? Pero les puedo contar millones de cuentos. La vez pasada, un camión se salió de la carretera en la Panamericana, se fue la luz, volvimos a la virtualidad. Unos caballos sueltos, también se fue la luz, volvimos a la virtualidad. Hay que pintar la universidad, se vuelve a la virtualidad. La virtualidad está ahí, presente, para tirar de ella cada vez que podemos con un memo, ¿no? Y estos son los datos etnográficos muy interesantes. Otro dato importantísimo, a mi maestra y no me lo va a permitir, la universidad es femenina. ¿Okay? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Es una universidad eminentemente, la Universidad de Panamá. El porcentaje, el 80% de la población que estudia, profesora, es mujer. Y eso en el interior es muy interesante también a observar, porque si no tenemos datos, por ejemplo, son datos muy parcos, no tenemos cuántas mujeres tienen hijos o ese tipo de datos, qué temas de discapacidad, tampoco tenemos datos, pero lo estamos aceptando, ¿no? Entonces, coincide efectivamente con nuestra muestra, ese dato, el 78% de las personas de los estudiantes eran mujeres, se reconocen como mestizo, que también pudiésemos sacar otros datos sobre eso, vienen de escuelas públicas. La mayoría vienen con un bachillerato de escuelas públicas que venían de la virtualidad. Al principio pensábamos trabajar solo con estudiantes de primer ingreso, pero nos dimos cuenta que había estudiantes de tercer año y de cuarto año que habían estado en la virtualidad en la universidad y que también nos podían dar algunos datos. Y el más interesante es, tienen familiar que se han graduado de la universidad. Es decir, la Universidad de Panamá probablemente sea una de las pocas entidades que te permite esa movilidad social en mi generación o en otras generaciones. Bueno, voy a tirar mi cédula aquí, pero en mi generación sí. Ok. Vimos de todo. Vimos diferentes facultades, vuelvo a lo mismo, tratábamos de ver también ese proceso, pero es que no podíamos centrarnos en un solo proceso porque están muy combinados. En los datos de los docentes, también, las docentes en la Universidad de Panamá también somos más mujeres, aunque estamos, y tienen un familiar estudiando en la universidad. Estos son en los centros regionales universitarios. O sea, yo tengo algún familiar, un hijo mío, que estudia en la Universidad de Panamá. Estas son las horas que le dedican, pero la mayoría de los docentes tienen responsabilidades administrativas. ¿Ok? Y tienen un trabajo extra. Recordemos que educación a veces no tienes exclusividad, así que tú puedes realizar varios trabajos en varias universidades, y en el caso de Panamá es muy bueno porque tienes la tecnológica al lado, la latina al frente, Udelas en Antón, así que todo está cerquita, no es que tienes que estar moviéndote, así que es una ventaja, ¿no? Entonces dedican más de 20 horas al trabajo. Esto es interesante, este dato lo tuvimos que mezclar con datos cuantitativos y cualitativos que ustedes han vivido. Esto no va a salir más barato que una terapia de psicólogo, porque cada vez que van a ver los datos ustedes se van a recordar de que algo que vivieron ustedes cuando dan clases virtuales. Ok, los docentes utilizan todas estas plataformas. La más usada es Google Meet, no tiene costo y hemos ido aprendiendo. Recuerden que nosotros ya tomamos a estos niños y a estos docentes 3 años de la pandemia, así que podemos comparar cómo hemos ido aprendiendo que Google Meet es barato, que Zoom no se cae, que el campus virtual nos falta aprender, la universidad está aprendiendo muchísimo, hablamos con la gente de la parte tecnológica y está muy contento del campus virtual. No es que la Universidad de Panamá no está gastando recursos en eso, está gastando muchísimos recursos en el campus virtual y es muy bueno y ha habido muchos cambios. Por ejemplo, ya te puedes matricular virtualmente, ya no tienes que ir a hacer esa fila enorme, ya puedes pagar en el banco virtualmente. Yo espero que en algún momento se pueda pagar con Yapi, pero vamos a ver si eso se da. Entonces, los estudiantes, miren ese dato. Los estudiantes que dan 9 materias, cada profesor utiliza su plataforma. Y se tienen que adaptar a la plataforma que el profesor diga. O sea, entonces los estudiantes, pero, por ejemplo, ya hemos aprendido, Zoom gasta más data. ¿Ya recuerdan el dato que nos dijo Nanette de que todos se conectaban al celular? Así que ese es el dato más importante para los estudiantes, que ahí estamos un poco aprendiendo desde la observación participante. Cada docente practica su clase como pueda.
Entonces hay docentes que lo hacen sincrónico y se quedan ahí 2 horas hablando. Imagínense el estudiante que comenzó a las 7 de la mañana y son las 12 del día, dependiendo, como diría mi abuelo, dependiendo del sapo la pedra. ¿Sí? Entonces cada docente hace su clase como buenamente puede y el estudiante se adapta. Todo eso con una data del teléfono. Y miren lo que dicen, y esto no lo dicen los datos cualitativos, que entrevistamos a los estudiantes, nos dicen, cada profesor decide cómo va a operar y los estudiantes tenemos que adaptarnos. No hay una política oficial sobre esto es así, tenemos que manejar muchas aplicaciones diferentes para cada materia y cada licenciatura, las licenciaturas en la Universidad de Panamá tienen 9 materias por semestre. Dispositivos. Esto es buenísimo. Los profesores dan la clase en una computadora, los estudiantes la reciben en un celular. ¿Ok? No le estoy contando nada nuevo. Ese es el dato. Entonces, yo tenía una computadora, yo no tenía una computadora y eso estaba el desafío. La universidad, los centros regionales se propusieron varias campañas. Una de ellas era entregar tablet. El Centro Regional Universitario de Azuero recibió, ¿cuántas tablets? 200. Sí. 200 tablets para 4.000 estudiantes. También recibieron tarjeta. El rector de la universidad hizo algún convenio con MásMóvil, que si tú entrabas a la UP virtual no te descargaba data, no se pagaba matrícula, también hubo algunos cambios en ese tema. Entonces trabajamos mucho con Excel y para Excel se necesita una computadora. Yo tengo fotos de mis estudiantes presentando su investigación en un teléfono. Eso es... Yo, suerte que yo estudié antes de la pandemia porque yo soy miope desde los 5 años. Yo no me imagino presentando nada en un teléfono. Así que tuve muchísima suerte. Y no terminaba. O sea, terminé, tengo que repetir la materia, parte de los equipos que deben suministrarnos por el gobierno y porque es fundamental para la educación. Ok, efectivamente los datos móviles, el internet, los profesores también dicen que el internet, en algunas empresas, por ejemplo, se le pagaba el internet a los trabajadores y trabajadoras. En la universidad cada profesor paga su internet. A veces no tenía data y no podía asistir a clase. Y esta es la comparación que tenemos en los tipos para que vayan viendo cómo fuimos comparando los datos, ¿no? Y esto es interesante. En Panamá, aunque nos quejamos, yo a veces digo que no tenemos mucho a quejarnos en ese sentido. O sea, la calidad, cuando veíamos los datos cuantitativos, y eso es interesante cuando vemos los datos cuantitativos con los datos cualitativos, los estudiantes hablan, bueno, yo tenía buena calidad, yo me podía conectar, los profesores también, hay entre muy buena y buena, o sea, no, y tratamos de como empujar en esta encuesta, no hay, por ejemplo, no ven preguntas como no sabe, no contesta, porque necesitábamos que nos dieran algo. Entonces casi todo el mundo decía muy buena, pero después cuando nos hablábamos con ellos decían horrible, no se escuchaban, no te digo si llovía, el techo de mi casa es de zinc, entre los goterones que caen, una cosa, entonces la conexión era buena o no era buena. Bueno, pero me conectaba y yo escuchaba algo. Ok, los gastos mensuales. Obviamente los estudiantes están gastando más de $20 en tarjeta, dependiendo, y por eso vemos que hay algunas empresas de telefonía que han bajado la tarjeta a $3, por ejemplo. Hay tarjetas desde $3 hasta $20. Las más consumidas son las de 3 y de 5. Eso es otro dato que tenemos que verificar. Y se conectan desde las 7 de la mañana, pero sigue siendo un gasto más barato en los campus que trabajamos que la movilización en bus. Sigue siendo mucho más barato. Porque hay estudiantes que se pueden gastar hasta $7 por día, desde Churuquita, desde el Valle, para llegar al centro regional. Así que estaban muy contentos porque había una cosa que compensaba a la otra en ese sentido. Y como decía un estudiante, yo podía estar lo vamos a leer ahora. Las modalidades que están combinadas, las clases sincrónicas se sienten más natural, pero las clases asincrónicas grabadas se puede ver varias veces. Esto es un dato interesante porque llegamos a un momento que la virtualidad te puede decir, como cuando uno va a un juego de béisbol y meten un jonrón y uno no lo ve, uno no puede repetirlo. O sea, por eso es bueno cuando uno está viéndolo en la televisión que lo repiten, pero si tú estás en el campus, no vas a poder ver, te perdiste el jonrón, ¿no? Cuando la gente llega no hay repetición. Y aquí sí había repetición. Porque poder repetir la clase una y otra vez grabada o no tener que estar presencialmente, para los estudiantes lo sentían como una ventaja.
Pérdida de clases. Coinciden tanto los estudiantes como los docentes en no tener conexión. La mayoría de las pérdidas de clase es no tener conexión, y no tener conexión involucra a veces, en el caso de los centros regionales universitarios, saben, cuando se va la luz, se va el agua, se va todo. Aquí hay que meterle muchísima más mano y con mucho más cuidado el concepto de satisfacción con la educación virtual. Están bastante satisfechos ambas comparativas. Y lo cuento siempre desde mi experiencia, y ustedes también pueden contarnos, y ahora en la mesa de trabajo que vamos a tener podemos contar nuestra experiencia que nos pueden ayudar. Yo a veces tenía miedo, y lo cuento en chiste y en serio, que mi vecino pasara por mi casa y pensara que yo estaba en una sesión espiritista. No, en serio. Yo comenzaba, José, ¿estás ahí? José, no te escucho. José, no te veo. José, manifiéstate. Y yo me puse a pensar, como yo tengo esta voz gruesa, que mi vecino pasara y decía, está en una sesión espiritista. Entonces ya le hablé al vecino y digo, yo soy profesora de clase virtual. Porque uno se pone a pensar, o sea, era José. Entonces, no, profe, no puedo abrir la cámara porque está lloviendo. No, profe, conmigo no funcionan las clases virtuales porque soy una persona hiperactiva. Entonces, si tú me dejas solo en mi cuarto con la profesora hablando, yo me duermo. Necesito más ver al profesor moviéndose en vivo. Me gustó la comodidad. Podía hacer el tiempo en trabajo en equipo, sentado y acostado en mi cama. Habían unos que no. Eso también hacía que no abrieran la cámara. Insatisfacción. Interesante ver los contenidos, los docentes, y ahí podíamos ver después un poco más las entrevistas que hicimos con ellos, cuál es esa insatisfacción con la educación virtual. Yo creo que la insatisfacción parte y podemos analizarlo también nosotros acá, de no manejar tanta tecnología, y es la primera vez que hemos visto que muchos estudiantes nos ayudaban. Conéctese aquí, ahora aquí, presione aquí, o buscábamos a los sobrinos que nos ayudaran. Los recursos de la universidad, la plataforma UP Virtual tiene muchísimos recursos para los docentes, muchísimos, pero los docentes no lo saben. Entonces ha habido una capacitación porque entramos a la virtualidad de lleno, o sea, fue pumba. Así que no hubo como un proceso, y en Panamá tampoco estamos muy acostumbrados a los procesos, pero no hubo un proceso que nos permitiera adentrarnos a eso. Entonces, en las comunicaciones también, tranquilidad en el espacio. Entiéndase que en una universidad, y este dato no lo he corroborado, me gustaría, y aquí la profesora nos va a ayudar. Al ser más mujeres como docentes, muchas más cosas que atender, los docentes dicen que no hay tanta tranquilidad, aunque todos tienen por debajo de la mitad, la cuestión de tranquilidad, de cantidad de horas semanales, de gestión del tiempo, del manejo de la tecnología, de la concentración. O sea, esos son datos que nos pueden ayudar. Altos niveles de estrés, baja confianza en el éxito. Y ahora vamos a hablar de la reincorporación. Los estudiantes se sienten bastante preparados, y los docentes también, para ese proceso híbrido. 3 años después sienten que están combinándose. Por ejemplo, nos contaban docentes sería bueno que hay materias que se pueden dar virtuales, pero ¿cómo yo voy a dar laboratorio virtual? ¿O cómo yo voy a dar esta materia virtual? O sea, hay materias que se pueden dar virtual, y hay materias que podrían darse virtual, según lo que ellos comentan, y piden mucha más capacitación para ese momento híbrido. Dificultades en la incorporación a la virtualidad, la cantidad de horas y la concentración, y mucho estrés asociado. En este caso, miren que el estrés asociado a la recuperación de la virtualidad está más asociado a los estudiantes, valga la redundancia, que a los docentes. Vale. Gracias. Gracias, Violina. Así que vamos a... Ya tenemos un informe público que van a ver con código QR al final, donde tenemos este resumen de los datos que hemos encontrado. Pero básicamente, como hemos hablado, los retos tienen que ver con la conexión que uno tiene donde sea y cuando sea, y los dispositivos
accesibles para mantener esa conexión y utilizar para la educación. La logística de todo para la educación virtual y presencial. Hay logística involucrada en cada uno en sí, y cuando tratamos de combinar todo, eso es otro reto, porque estamos viendo que sin un proceso de planificación bastante sofisticado, tú tienes clases virtuales en algún momento que alguien tiene una clase presencial y tiene que escoger cuál de las dos clases va a asistir en un momento dado, porque no puede estar en dos lugares a la vez, aunque uno de los lugares es virtual. ¿Me explico? Así que hay muchos problemas así de la logística que tiene que ser resuelto para un sistema híbrido que funcione bien. Igual para las dos modalidades, la relevancia de lo que estamos enseñando es un tema grave, ¿verdad? Y estamos conscientes de que ha sido un reto desde antes de la virtualidad y ahora aún más, porque con la virtualidad estamos viendo qué tan rápido están cambiando las cosas. Así que si no estamos al día con esos cambios, estamos perdiendo la relevancia de lo que estamos tratando de entregar a la nueva generación, ¿verdad? Así que eso es un tema recurrente en todo. Los costos de las dos realidades, ¿no? El costo de movilización en Panamá, en muchos países de Latinoamérica, no tenemos esa historia, tradición, costumbre de vivir en nuestros campus universitarios. Estamos yendo entre la casa y la universidad generalmente, y eso implica un costo, ¿no? En cuanto a plata, tiempo, movilidad física, eso es comida, eso es algo. También hay costos involucrados con la virtualidad, costos de conexión, de data, de dispositivos. Así que ya, hay todo eso. Y el conocimiento, la capacitación, capacitación, qué tenemos como recursos con los cuales podemos estar trabajando, cómo funcionan, cómo podemos aprovechar de estos recursos y qué nos falta, qué necesitamos incorporar en cuanto a materiales, contenido, capacitación. Así que, bueno, eso fue lo que Guillermina estaba tratando de explicar anteriormente con su pobre estudiante, que tiene que buscar la quebrada donde el árbol con la señal mejor para tratar de participar en la clase, algo que no podía hacer desde su casa, obviamente. Eso es el caso para muchos estudiantes del interior. No todos, pero algunos. Y eso complica la vida de la profesora también exponencialmente. Así que, bueno, no pueden ver eso, creo que. Pero bueno, profesora, aquí, bueno, es semestral, el cual me base mucho en la información que en mi persona no conocía, no tanto en lo clásico que se suele investigar, trata de que están perdidos en muchos sentidos. Lamentamos informarle que lo pasan a la información. Así que esa es la realidad que estamos tratando de manejar en el interior con la educación superior pública. Es mucho. La tendencia es quejarnos de lo que está haciendo la universidad, y muchas de esas quejas son bastante válidas, pero la enormidad de los retos que estamos enfrentando y los recursos con los cuales tenemos que trabajar es increíble. Así que el reto ahora es ver cómo vamos a combinar todo lo que tenemos para dirigirnos más eficientemente a soluciones para el futuro, ¿no?
Así que, bueno, esas son las impresiones que ya hemos presentado: conectividad, satisfacción, experiencia con la reincorporación y el futuro hacia una educación superior híbrida, porque estamos bastante convencidos de que cualquier educación superior pública y privada del futuro va a ser híbrida. Así que, ¿cómo sacamos lo más que podemos de eso y cómo construimos un sistema así? Hay muchas opciones, hay muchas opciones. Próximo paso en la investigación, ok, bueno, voy a pasar rapidito por todo esto. Algo que nosotros también tratábamos de hacer, como estaba explicando al inicio, tratábamos de entender qué estaban haciendo en otros países, en otras instituciones, en otras universidades, públicas y privadas, mundialmente. Y de verdad, la información sobre todo eso es abrumadora. Hay tanta información, tantos modelos, tanto de todo. Todo el mundo está luchando con una especie de los mismos retos, dependiendo de la gravedad en cada situación, pero es la misma cosa. Así que viendo la cantidad de información accesible sobre todo eso, tratábamos de ir en la dirección de marcos conceptuales para organizar esa información y utilizarlo para la creación de nuestras soluciones. Porque cuando hay demasiada información, demasiado contenido, como con todo, necesitamos marcos para organizar, conceptualizar y comparar, categorizar, utilizar la información. Así que, bueno, los marcos, sorprendentemente, no hay muchos marcos profesionales probados, utilizados para esto. Así que eso fue otra cosa que descubrimos en toda esta búsqueda de conocimiento nuevo. Pero lo que sí encontramos con el Banco Interamericano del Desarrollo, que ha estudiado este tema también, es este marco bien básico que divide la tarta en cuatro: equipamiento y conectividad. Eso fue algo que vimos como un componente bastante importante. Datos y seguimiento de estudiantes, plataformas y contenidos, y nuevas pedagogías, competencias y perfil docente. Eso fue como ellos explicaron los factores claves para una educación virtual e híbrida. Así que eso fue algo que incorporamos. También este marco de la compañía McKinsey & Company de los Estados Unidos no es nada de educación, es una consultoría. No sé si conocen el nombre, pero es uno de los más grandes del mundo. Y como el negocio de la educación es bastante grande, ellos están allí también. Ellos están estudiando todo eso de la educación virtual, y esto fue uno de los marcos más completos que hemos encontrado en todo este estudio. Y ellos determinan como 8 componentes claves para el desarrollo, para la desarrollo, evolución, monitoreo y evaluación de estos sistemas híbridos y virtuales. Una comunidad robusta, una red liderada por institución o estudiantes, así que redes, coordinación, un camino claro, estructura del programa en línea, preparación en evaluación y graduación, avance de cursos en línea. Así que un camino claro para que todos estén en la misma página. Los administradores, los docentes, los estudiantes, toda la comunidad. Experiencia digital sencilla, experiencia de usuario móvil, omnicanal, acceso digital
acceso digital online, offline, en línea y hasta cuando no hay conexión. Equilibrando formatos de aprendizaje, como hemos mencionado antes. Los formatos digitales no pueden ser iguales a los formatos que hemos utilizado dentro de una clase presencial. A veces pueden ser bastante parecidos, pero a veces no. A veces no vamos a lograr lo que necesitamos lograr con lo mismo que siempre hemos utilizado, ¿verdad? Entrega cautivante. Necesitamos una manera de integrar, de facilitar la participación de los estudiantes, de estimular el trabajo en equipo. Es la misma cosa, pero con más dimensiones y más retos. Así que eso requiere herramientas nuevas en adición a todo lo que hemos tenido en el pasado. Aprendizaje práctico, eso regresa al tema de la relevancia. Eso es un tema no solamente de la virtualidad, sino de toda la educación superior que estamos ofreciendo en este momento, en todos momentos. Así que la cosa ahora es que todo está cambiando mucho más rápido. Así que desarrollando maneras que nos ayudan a estar encima de lo que está pasando y cómo podemos adaptarnos a la realidad para el futuro. Eso es otra consideración en todo ese marco de desarrollo. Aprendizaje adaptativo, igual, con este cambio rápido que estamos experimentando, necesitamos estar prácticamente en un proceso continuo de evolución, ¿no? De evolución de lo que estamos enseñando, de cómo estamos organizando todo eso dentro del sistema universitario y que estamos entregando al alumno, y eso es mucho trabajo, es mucho más exigente que lo que hemos tenido en el pasado. Apoyo a tiempo, éxito, apoyo a tiempo en cuanto a apoyo académico, apoyo, capacitación y coaching para todo lo que necesitamos, para los profesores y para los estudiantes también. Vimos, y no hablamos mucho de eso, pero la capacitación que sí estaba, que la Universidad de Panamá estaba dando dentro de la pandemia, estaba dirigido más que nada a los docentes, a los profesores, lo cual fue bastante práctico porque eran quienes necesitaban más atención, más capacitación en ese momento, pero la realidad es que todos necesitamos capacitación en muchos sentidos, capacitación académica, capacitación tecnológica, capacitación para los estudiantes en cuanto a sus carreras y cómo aplicar lo que están aprendiendo al mercado laboral, ¿no? Así que hay bastante apoyo necesario de la parte de la universidad, que necesita estar en constante evolución, renovación y bueno, nuevamente con la comunidad robusta, conectada, con redes, con comunicaciones fluidas, transparentes, constantes, todo eso. Es bastante. Esto es demasiado, pero rapidito. Es de la Universidad de South Florida. Tienen un centro que ha estudiado muchísimo esto de la educación virtual y la educación híbrida. Oh, good. Gracias. Sí, un poquito más. Las letras son igualmente chiquititas, pero por lo menos en español. Y básicamente eso simplemente nos enseñó cuántos niveles. Ya tenemos educación virtual, pero estamos en el nivel más básico de todo. Esto es como matriz de como grados
aumentado de sofisticación, ¿verdad? Y estos son aprendizajes activos y no tan activos, me explico. Así que hay una posibilidad de tener, información recibida pasivamente. Eso es educación virtual. Estoy recibiendo la información virtualmente, pero aquí estamos como súper activamente utilizando múltiples dispositivos, fuentes de información internacionales y distintos, diferentes, con el coaching del profesor, pero con la inspiración, imaginación y conocimiento agregado de los estudiantes que están aprendiendo, no solamente de los profesores, no solamente uno del otro, sino de todo el mundo. O sea, y están creando sus propios marcos de aprendizaje en combinación con lo que están dando los profesores. Así que el punto de todo eso es que hay muchos niveles posibles de la educación virtual. Así que hacia dónde queremos ir. Estamos bien aquí con recibir en el celular la información copiada del texto que tuvimos hace 10 años. Eso sí cuenta como educación virtual, pero eso es lo que estamos tratando de vender, de utilizar. Parece que hay muchas más opciones mejores, pero todo cuesta, ¿no? En términos de plata, trabajo, capacitación, aprendizaje. Bueno, así que todo esto. Nuevamente, estos son los factores que necesitamos considerar, ¿verdad? En todo esto de contemplar un futuro nuevo. Y el informe público, esto es lo que tenemos, así que si quiere, puede descargarla ahorita, si quieren, por favor. Está en nuestro sitio web también, CIEDU, ciedupanamá.org, ¿verdad? Está ahí y es un buen resumen de básicamente todo lo que hemos presentado esta mañana. Formulario de satisfacción. A la metodología. Ya. ¿Pero dónde está? ¿Atrás? No. No está. No, eso fue el marco. Yo necesito el marco. Mientras buscan el marco, yo les explico un poquito del próximo paso. Como el ideal no es que el estudiante acumule conocimientos, sino que acumule capacidad, ¿no? Y que, aquí está. Sí. Sí, el marco, tú quieres presentarlo, ¿no? El próximo paso, como hemos hablado, es la sesión de mesa de trabajo. Vamos a pausar para el coffee break, pero antes, Ana va a darnos como la metodología para cómo va a funcionar esa mesa de trabajo. Y de verdad, vamos a dedicar la próxima hora y media, 2 horas a una actividad que nos da más información sobre todo eso. Esas categorías este es nuestro marco conceptual, tomando en cuenta lo que presenté de todas las fuentes externas. Nosotros hemos creado lo que nosotros pensamos que sea un marco efectivo, funcional para nosotros aquí en Panamá y probablemente para otros lugares también, pero basado en esta investigación, eso es lo que nos tiene sentido. Conexión, la conectividad, los canales, plataformas y todo eso, comunicaciones, capacitación, el contenido y la coordinación y comunicación necesaria para organizar todo eso.
Ana va a explicarnos cómo nosotros colectivamente vamos a seguir trabajando en definir un poquito mejor todos esos componentes. Gracias. Buenos días. Soy Gracias. Ana Bolena Escobar, directora de incidencia de CIEDU, y con Anet y Guillermina hablando como de lo que hacemos, que no solo es divulgar, sino también incidir. Entonces yo les decía, bueno, no hagamos un policy porque pues esto no es más como para dirigido al gobierno, sino que de aquí pueden salir recomendaciones. Y Nanet y Guillermina me dijeron, bueno, pero es que no las podemos hacer solos, ¿sí? Porque pues esto es como nuestra mirada y van a ser los resultados o la perspectiva solo de la UP. De ahí surge la idea de poder tener un espacio con ustedes en estas mesas, y de todos los insumos que tengamos hoy, pues la idea es que el equipo va a tratar de hacer como una hoja de ruta, como unos lineamientos que les vamos también a compartir posteriormente para que lo adecúen, si quieren lo utilicen, pero para que sea como una herramienta que ustedes puedan, con la que puedan contar en el contexto panameño. Entonces, después del receso, en las mesas van a tener una persona del equipo acompañándolos a guiar y liderar, pero es súper importante que escojan un relator y un portavoz, ¿sí? El relator va a ser la persona que se va a encargar de escribir todas las discusiones con la metodología, porque es súper importante que al equipo le quede algo escrito en papel. Las discusiones son muy importantes, pero para poder escribir necesitamos que quede en papel. El relator es esencial. Y un portavoz, porque al final la idea es que puedan en unos minutos compartir como sus conclusiones y sus ideas. Entonces, lo primero que vamos a tener es una identificación de prioridades. Cada mesa va a tener una variable o una categoría, ¿sí? Una mesa, como somos 8 mesas, seguramente son 2 mesas que van a estar con canales, 2 con capacitación, 2 contenido, 2 con conexión. Y pueden de manera transversal, en lo que ustedes, en la mesa de ustedes, pues tener aspectos de coordinación y de comunicación. Entonces, en cada mesa, supongamos que la mesa de capacitación, primero vamos a identificar prioridades alrededor de la capacitación en la educación virtual, híbrida en las universidades. Entonces, las prioridades van a tener post-its, cada uno va a escribir lluvia de ideas, ¿no? Uno pone ideas locas, todo lo que se le ocurra, lo que necesite, y con 5 minutos, y después van a tratar de categorizar y en la mesa priorizar, escoger las 3 que ustedes consideren más importantes. Lo pueden hacer por la urgencia, los costos, la pertinencia, ¿sí? Ustedes se ponen de acuerdo y escogen 3 prioridades. Y con esas 3 prioridades vamos a tener una discusión guiada donde la idea es identificar para cada prioridad cuáles son como los componentes claves, cuáles son las barreras, cuáles son las oportunidades, los actores involucrados, activo o pasivamente, o a quienes le impacta o quienes tienen responsabilidad, y qué tipo de recursos se requieren, ¿sí? Y la idea es que al final, entonces, el portavoz, entre todos, se pongan de acuerdo qué es lo que quisieran presentar y compartir, y que el portavoz pues venga en unos minutos, lo comparta con los demás. De todos modos, va a haber un facilitador del equipo en cada una de las mesas acompañándolos. ¿Y van a tener un almuerzo? Y después van a tener de premio un almuerzo por habernos puesto a trabajar. Vale, muchas gracias. Los invitamos al coffee break. Sí. 10 minuticos y ya luego retomamos. Ok, y cuando regresen del coffee break, vamos a tener en cada mesa la categoría que le toca, ¿ok? Así que como todos ustedes tienen experiencia con absolutamente todo, van a estar bien, pero queremos que se concentran en la categoría que está asignado a tu mesa, ¿ok? Buenos días, a nosotros nos tocó la capacitación, el área de capacitación lo abordamos de manera general, tanto como para estudiantes, como para docentes y para la institución en general, como
temas prioritarios tenemos la inversión y pues generar un presupuesto para la infraestructura tecnológica. Para nosotros es la prioridad fundamental. Luego la segunda prioridad fue el desarrollo de competencias digitales y como tercera prioridad tenemos herramientas tecnológicas emergentes. Los componentes claves para el área de inversión tenemos pues revisar la ley y las políticas para generar inversión equitativa en las diferentes instituciones, entendiendo que las universidades son autónomas y por eso ponemos la revisión de las políticas institucionales, la inversión para el desarrollo de diferentes capacitaciones. En oportunidades tenemos revisar el decreto 61 del año 2022, porque algo tenemos, ¿no? Entonces podríamos partir de una revisión para la educación a distancia y por supuesto la ley 52 y su decreto 539. Como barreras tenemos los principales desafíos que representan la conectividad, entendiendo que pues, para el área del interior, el acceso a las diferentes tecnologías y plataformas y generar procesos reflexivos que permitan que las capacitaciones tengan una profunda identidad del querer cambiar. Yo pienso que o el del equipo pensó y acordamos en que deberíamos establecer procesos reflexivos que permitan que las capacitaciones pues logren un impacto. Cuando vamos cerrados a unos procesos de formación, pues se queda en el camino la inversión de esta planeación. Como actores principales, por supuesto, tenemos gobierno, universidades oficiales, particulares y la sociedad en general, y la Autoridad de Innovación Gubernamental y el SENACID como principales actores. Como recursos tenemos pues la dotación de herramientas tecnológicas propias para poder alcanzar estos avances en la infraestructura digital de las diferentes instituciones que puedan generar una conectividad efectiva y donde el Estado pues tiene la responsabilidad de fortalecer los fondos para una conectividad gratuita. En el área de desarrollo de competencias digitales, como componente prioritario tenemos la actualización de los docentes y estudiantes, pues entendemos que a veces se presenta resistencia al cambio. Tenemos la actualización de los docentes en materias metodológicas y de enseñanzas virtuales. Hay un gran arraigamiento y estamos formados en un positivismo donde tenemos la verdad absoluta y donde decimos, pues esta es mi manera de ejercer, el caso como siempre lo he hecho así, o para qué voy a cambiar, o que cada docente tenga como, podríamos decir, ciertos caprichos o nos adaptamos a una plataforma y entonces cada universidad tiene una plataforma y entendemos que todos trabajamos en varias universidades. Entonces para el docente es mucho más fácil decir esta es mi plataforma y que el estudiante sea el que se adapte. Entonces el pobre estudiante está paseando de plataforma en plataforma. Estamos entonces en oportunidades, tenemos el impacto que puede generar esta capacitación o estos procesos formativos. En este desarrollo de competencias tenemos como prioridad fortalecer los programas de educación continua en todas las universidades que se hace. Todas las universidades tienen programas de educación continua, pero enfocadas al fortalecimiento del uso de la tecnología que cambia con rapidez. Entonces, cuando nos adaptamos a algo, también resulta que ya la universidad la cambia. Si ya teníamos unas destrezas generadas y unos procesos instaurados y a los 2 días dice la universidad, bueno, cambiamos de plataforma. Y bueno, no a todos nos va tan bien. A unos nos cuesta más adaptarnos que a otros, ¿no? A estos cambios. Y volvemos entonces al tema de la adaptabilidad. Es importante que podamos tener esta apertura al cambio para fortalecer estos procesos de adaptarnos, que lo hemos venido haciendo y creo que cada vez nos adaptamos más rápido, porque los procesos suelen ser inmediatos, o sea, no hay un tiempo de adaptación, es mañana empieza esto y o lo asumes o te quedas. Y para los actores en el área de desarrollo de competencias, pues tenemos a los docentes, a los estudiantes, a la comunidad académica y a la comunidad universitaria en general. Como recursos tenemos la organización de espacios que permitan generar estas capacitaciones y por supuesto la inversión que amerita el generar todos estos procesos formativos que sabemos que parten de un presupuesto, ¿no? Por eso habíamos empezado por presupuesto. En herramientas tecnológicas emergentes tenemos la implementación de la inteligencia artificial, que es algo que ha llegado y que tenemos que adaptarnos y que tenemos que saber utilizar, aprender a utilizar y no verlo como
como algo que viene a atentar contra el ejercicio, como una amenaza, exacto, no, definitivamente no es la mirada que debemos tener. El desarrollo de competencias digitales para manejar esta tecnología emergente y el uso de nuevas herramientas de realidad aumentada, creo que también debemos capacitarnos en esa área. Como actores principales tenemos, pues aquí entran todos los actores, porque para poder contar con herramientas de tecnologías emergentes tenemos que contar con los actores como gobierno, universidades, sociedad, empresa privada, sociedad civil, y esto impacta en toda la universidad hasta llegar a los docentes y a los estudiantes, que en definitiva son los actores principales del uso de esas herramientas emergentes. Y pues si alcanzáramos todo esto podríamos generar una buena infraestructura y pues tener expertos que a partir de la socialización de estas buenas prácticas nos vayamos fortaleciendo en esta área de la educación virtual o a distancia. Reunir en tres aspectos nuestra lluvia de ideas. Y entonces reunimos tres prioridades importantes: las TICs, bienestar, porque ya lo mencionaron por allí y es algo de lo que no se habla, pero que hay que romper tabúes y mitos, y el apoyo socioeconómico y técnico, ¿ok? Entonces, en cuanto a las TICs, estamos de acuerdo en que la tecnología va a pasos agigantados y que tenemos constantemente que estar en actualización. No solo con las plataformas ya existentes y las nuevas, sino que tienen actualizaciones y tienen nuevas herramientas que vale la pena sacarle el mejor provecho, y a veces hay que dedicar tiempo en conocerlas. Las oportunidades que obviamente reduce el tiempo, las plataformas nos ayudan a la gestión del tiempo, que es uno de los principales problemas que, por ejemplo, forma una barrera en el tema de bienestar, ¿no? La IA, coincidimos que es una herramienta que está en boga y que nos está también apoyando bastante, y que, como todo, hay que saberlo utilizar eficientemente. En las barreras, bueno, teníamos el tema de los paradigmas generacionales, puesto que la mayoría de los docentes son más allá de los 55, 60 años, ¿verdad? Y les es un poco difícil a veces adentrarse a este mundo de la tecnología, romper miedos, paradigmas, mitos, y obviamente que no tienes que ser joven, no tienes que ser mayor para resistirte al cambio, ¿no? También hay mucha resistencia al cambio de las personas que no somos tan grandes, ¿no? Actores, clave. Entonces tenemos estudiantes, docentes, administrativos, familia, en fin, la sociedad en general. Y recursos, la dotación de dispositivos, plataformas, apps y, por supuesto, la más importante, la conectividad. Bien, entonces para nosotros el bienestar es muy importante. Bueno, los que me conocen, que saben que este tema es muy apasionante para mí. ¿Cuántas horas pasamos a veces planificando sentados, ¿sí? Con una buena postura? ¿Cómo eso afecta de repente nuestra salud física? Si nos alimentamos, yo no sé, a mí me pasaba que a veces me pasaban las horas y yo, ay, se me pasó la hora de comer, dando clases, ¿sí? Y todo eso trae en cadena una serie de dificultades de salud. Entonces, por eso para nosotros es una prioridad. La gestión del tiempo, porque como bien nos ilustraron en el estudio, trabajamos en diferentes universidades, a veces tenemos un trabajo base, damos horas de clase extra, entonces la gestión del tiempo sigue siendo como un desafío, tanto para estudiantes como docentes, es decir, dedicar tantas horas y no excederme de esas horas, organizarme, estipular diferentes tiempos para lo que tengo que hacer en el día. La psicoeducación y las redes de apoyo es muy importante. Definitivamente que todo el mundo tiene su percepción muy individual del apoyo psicológico, pero el apoyo psicológico siempre es importante, ¿sí? En diferentes etapas, situaciones, ciclo vital, crisis, cambios que se atraviesan, siempre, ahora está el ChatGPT y otras herramientas, ¿no? Que uno como que consulta, ¿sí? Pero no es lo mismo que un estudio individual de caso como se hace en el apoyo psicológico, con las herramientas y las realidades de la propia persona.
Entonces tenemos esas barreras, muchos tabúes, hay desigualdad de género, como bien dice, un 80% de mujeres que batallamos con un techo de cristal, con menos oportunidades, inclusive menos remuneración económica por los mismos trabajos que los hombres, está eso muy validado científicamente. Sesgos generacionales también y creencias propias de las personas, y obviamente no hay políticas públicas que favorezcan el bienestar del docente en ningún nivel. Eso es una materia pendiente también políticamente. Y bueno, algunos recursos que tenemos muchas herramientas de autoayuda, los docentes somos muy autodidactas. El acceso al apoyo psicológico, hay fundaciones, hay institutos, hay apoyos que se pueden buscar a un precio más económico, inclusive gratuito y accesible. Solamente hay que indagar y tener una buena orientación. Entonces ahora mi compañero Lawrence le va a hablar un poquito entonces del apoyo socioeconómico y técnico. Hola, ¿qué tal? Un gusto, soy Laura y bueno, yo les estaré presentando la parte del apoyo socioeconómico y técnico. Aquí podemos ver que tenemos como componentes claves y oportunidades la parte de equipo disponible, descentralización de recursos, infraestructura y buena ejecución. A esto vamos básicamente, según un estudio del CIEDU, básicamente las dos principales causas de deserción escolar, que mejor dicho es exclusión educativa, básicamente se va a estas cosas. Pues un estudiante, ¿cómo va a seguir estudiando, enfocarse en sus estudios si tiene este tipo de problemas? O sea, tiene problemas familiares o tiene problemas de que no tiene los suficientes recursos. Entonces es una de nuestras prioridades. Barreras, prioridades, necesidades, ya lo mencionamos. En conectividad, espacios escasos, también temas que intersectan con infraestructura y actores claves. Aquí lo que me gusta mucho es que es juntas comunales y líderes comunitarios. Y también en recursos podemos ver plataformas disponibles y dispositivos, es decir, son cosas que están al alcance de todos nosotros y que somos nosotros mismos quienes tenemos que tomar acción por nuestra propia comunidad. ¿Quién conoce mejor su comunidad que ustedes mismos? Entonces, más allá de una organización o un gobierno que cambia cada 5 años, aquí el interés es que nosotros nos empoderemos y podamos ayudar a nuestra propia comunidad. O sea, al menos esa es la prioridad, todos unidos. Consideramos que podemos hacer un mejor esfuerzo y no hay nada mejor que la inteligencia colectiva. Y bueno, pues para que diga, oye, ¿cómo vas a pensar, ejecutar, etcétera? Hace poco sucedió un popular 15 años y yo no vi ninguna autoridad o algún gobierno, solamente fue el esfuerzo de muchos panameños y mucha empatía por una familia, el cual pudieron lograr esos maravillosos resultados. Todos quedamos sorprendidos. Entonces considero que si todos nos organizamos, los panameños, podemos alcanzar estos mismos resultados y poder alcanzar resultados que nunca nos hubiésemos imaginado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buen día. Sencillo, nosotros vamos a conversar un poco sobre la conexión, entendiendo que etimológicamente significa conectarse. O sea, ¿qué necesitamos para nosotros conectarnos a través de la educación? Identificamos 3 prioridades entre todo el grupo bonito que tenemos acá. Lo principal, prioridad 1, costos y presupuestos para la conexión, el bolsillo. Si no hay fondo, sabemos cómo termina la historia. ¿Cuáles serían los componentes claves ahí? La demanda real que se dimensione que se necesita tener esa conexión en diferentes lugares, la aplicación o creación de políticas estatales que nos puedan permitir, y muy importante también conocer la realidad socioeconómica de los diferentes usuarios. A veces caemos en el error de que como estoy en la ciudad, tengo el acceso económico, cuando sabemos que no es así. Y lo opuesto también en el interior. Oportunidades que tenemos a nivel de costos y presupuestos para la conexión, que hay lugares donde se permite el acceso gratuito, hay entidades que nos brindan ese espacio físico para tener ese acceso gratuito, y, muy importante, la gestión del nuevo gobierno. Todavía está medio fresquecito, así que podemos ir tocando puertas aún así. Barreras. La geografía, ¿dónde está la persona que se quiere conectar? ¿Dónde estamos ubicados? Y lo mismo, el contexto social y económico de aquellos que van a ser tanto los proveedores como los beneficiarios de esa conexión. Vamos a hablar también de los actores, quienes están involucrados en todo el país, ya lo sabemos, pero específicamente quiénes. Nosotros estamos hablando de instituciones educativas y académicas, el gobierno, Estado, los usuarios que tienen su responsabilidad a nivel de costos y presupuestos, docentes, estudiantes y las empresas de servicio / proveedores. ¿Cuáles serían los recursos financieros? Partidas estatales y
todo lo que son las redes de programas de apoyo, tanto a niveles municipales como a niveles nacionales. Tenemos claro que necesitamos ese componente económico. Vamos a la prioridad 2, ¿cómo es ese uso correcto de las conexiones? Ahí entra un componente más humanístico. Estamos hablando de qué, y lo que dijeron los compañeros anteriormente, las capacitaciones completas y continuas. ¿Desde qué? Uno dice, bueno, vamos a que capacitar en tecnología. A veces hay que echar atrás, hay que capacitar en cómo se conecta un cable, en cómo se toca un botón para encender un dispositivo. Suena ridículo, pero es verdad. Entonces, pero hay un componente también de las variables éticas en el uso de esas conexiones. ¿Por qué? Tengo conexión, la utilizo para lo que yo quiero y cuando necesito dar la clase, mira, me quedé sin data, qué casualidad. Bueno, cosas de la vida. Oportunidades. Panamá tiene un potencial investigativo actualmente. Digo, por eso estamos aquí en CIDU, propaganda aparte. Entonces, tenemos esa oportunidad de realizar investigaciones en esa línea. Y también, como han dicho los dos grupos, la inteligencia artificial. Vivimos en la era de la inteligencia artificial, seguimos siendo ignorantes reales, entonces hay que buscar como el punto intermedio ahí en esa parte. Sabiendo que hay expertos que ya están hablando de que la inteligencia artificial, como la conocemos, se está quedando obsoleta, o sea, imagínense. Así que, tener en cuenta. Barreras para el uso correcto. Caemos. El clima, que va desde el cambio climático, el cambio geográfico y las lluvias y demás. Pocas habilidades digitales. Por eso las capacitaciones. Y también, nunca nos hemos puesto a medir los valores éticos de los usuarios. ¿Quién es el que brinda la conexión a todos? ¿Quién es el que la va a regular? Por ahí va el asunto. Importante, ¿quiénes serían los actores que nosotros determinamos que nos puedan apoyar ahí? Instituciones académicas y sociedad civil, donde estamos todos incluidos. Recursos, plataformas tecnológicas, unificarlas. Como estaban diciendo, si mi profesor usa Zoom y yo uso Meet y en mi casa hay Teams, ¿qué hacemos ahí? Bueno, cosas de la vida también. Importante. ¿Nos va a dar tiempo solo para dos? ¿Cómo? Que nos va a dar tiempo solo para dos ¿Dos? prioridades. Bueno, listo. ¿Pero se comprendieron las dos? Sí. Súper, entonces, muchas gracias. Buenos días, compañeros. El tema de la conexión. La prioridad es la conectividad, equipos y costos. Componentes claves, acceso a la internet, cobertura y electricidad. Oportunidad de formación académica, barrera, conexión inestable. Para resumirlo más corto, a veces tenemos muchas barreras educativas. Como por un ejemplo, yo cuando vino pandemia me tocó conectarlo con estudiantes de Canquintú, Changuinola, y yo veía que esos estudiantes no tenían la manera de conectarse, no había los recursos, no había los equipos, y no había los insumos, y yo trataba de dar un seguimiento para que ellos pudiera llegar esa educación igual como todo el área de la ciudad capital. Entonces aquí involucramos que a los docentes, estudiantes, al gobierno, tenemos que ver qué hace el gobierno por mejorar esas estrategias educativas para que la educación llegue a nivel nacional, a todos los rincones del país. Porque no es mentira, no podemos llamar a alguien que todavía existen escuelas rancho en Panamá. En un siglo XXI escuelas rancho en Panamá, y queremos hablar que Panamá tiene la mejor educación del mundo, y que tenemos que tener una movilidad mejor para poder que esa barrera llegue. Ahí entran los costos, sobrecostos. Las instituciones también tenemos que ver que el docente también tiene que darle seguimiento a sus estudios y tener una mejor formación académica cada día más. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, básicamente nosotros también trabajamos con algunos términos que ya han mencionado. Nos vamos a enfocar en la parte de gestión. Fue una de nuestras prioridades las plataformas de gestión, puesto que están muy ligadas a todo lo que hablamos anteriormente, sobre todo en la infraestructura tecnológica. La gestión es importante, más que todo la gestión administrativa. Por acá nosotros tenemos como componentes clave lo que es la gestión de todo lo que es el campo virtual, cómo se está llevando en cada una de las instituciones. Sobre lo que dijo el compañero de la estandarización de las plataformas. Debe haber un regulamiento que indique cuál plataforma es la más adecuada que se adapte según los niveles del estudiante, porque hablamos de utilizar plataformas, pero no tomamos en cuenta lo que dijo el compañero, que el estudiante, ¿qué es lo que tiene el estudiante en su casa? Es una de las principales barreras. No podemos hablar de capacitación docente, ni podemos hablar de la misma capacitación del estudiante, que casi todas las universidades que tienen la parte virtual hacen una previa capacitación, pero es como él lo tocó, estudias en varias universidades, cada una con una plataforma. También hablamos sobre quiénes van a ser los actores de esta gestión.
más allá de estudiantes, administrativos y docentes, el punto clave o la punta del iceberg es la supervisión. ¿Quién está supervisando las plataformas? El campo virtual. ¿Quién es el encargado de regir esa educación que está presente hoy en día y que cada día toma más fuerza? También nosotros hablamos en la mesa de trabajo sobre las políticas. ¿Dónde están? ¿Quién de aquí me puede decir dónde está ese reglamento? Está público, nosotros lo conocemos. ¿Dónde está la transparencia y la rendición de cuentas en la parte de lo que es el campo virtual? Entonces, una interrogante buena que deberíamos llevar como portavoces a nuestras instituciones, sabiendo que aquí estamos muchos administrativos. Es una interrogante que está en el aire y que no tiene normativa, y si la tiene, pues no está publicada, no es de conocimiento. Es importante tocar el tema de gestión, es un tema incómodo, pero necesario. Necesitamos más herramientas, más plataformas donde puedan estar las políticas que normen la educación virtual a nivel de todos los niveles y sobre todo la educación superior. Gracias. Hola, buenos días a todos. En nombre de mi mesa de trabajo vamos a hacer una presentación un poco rápida por el tema del tiempo. Bueno, yo tengo una voz bastante que no necesito micrófono. Dándole seguimiento a lo que presentó la mesa anterior con relación a los canales, nosotros lo vimos desde un punto de vista más disruptivo, tomando como punto de referencia la introducción que hicieron al iniciar y como foco principal de que estas mesas de trabajo están orientadas más que nada a un sector vulnerable, refiriéndose específicamente a las provincias centrales que no cuentan con los recursos adecuados para poder participar activamente, adecuadamente dentro de un sistema educativo que en la ciudad capital ha avanzado en gran medida con esto de la aplicación de nuevos recursos, de la virtualidad, y no podemos dejar de lado definitivamente lo que mencionaron de la inteligencia artificial. Pero nosotros analizamos los canales desde la posición de que sea inclusivo para esas áreas vulnerables, tomando como punto de referencia la seguridad informática que tiene que ver con esas protecciones y en el acceso de que no solamente aquellos estudiantes que definitivamente tienen que pagar para estar incorporados dentro del sistema educativo, sino también aquellos controles que deben incluirse para evitar esas vulneraciones que se puedan dar en el sistema y en la interacción del acceso a la información. Llámese, como mencionaron, las diferentes plataformas, Moodle, Google, Teams, que es la que regularmente o la que está marcando la tendencia por su fácil acceso. Pero no puede ser fácil acceso si la unidad gestora, en este caso la universidad o el medio donde se va a dar la capacitación o la formación académica, no me permite ese acceso. Entonces nosotros tomamos como puntos componentes la institucionalidad y los convenios. Son necesarios hacer convenios. Y cuando estamos hablando de canales, podemos ver acá también que es obligatorio participar con ingenieros en IT, en el soporte institucional, y si hablamos de canales tenemos que buscar el medio de llegar a que sea abierta y accesible. Cuando estamos hablando de abierto y accesible, si bien es cierto Panamá todavía no tiene esas bondades, pero hacia allá vamos, a una conectividad abierta, es decir, acceso a internet sin tener que pagar. Entonces tenemos que ir migrando a ese tipo de información para que la educación sea realmente inclusiva, que es lo que estamos buscando. Y la pandemia fue el mejor ejemplo para eso. No solamente se estudiaba a través de plataformas, sino también a través de la radio, o sea que regresamos a los medios anteriores, la televisión, pero podemos incorporar esos medios, pero el docente tiene que participar en su actualización, porque es una realidad también. Hay los recursos a través de la tecnología,
pero quien tiene que utilizar esos recursos no está realmente preparado para utilizarlos. Y llevamos al estudiante a esa formación de 3 siglos atrás. Bueno, la compañera habló bastante. No, pero no es un mal sentido, ¿eh? Me quitó una partecita mía. Ok, mencionamos aquí, se habla de cómo llegarle a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, hablemos de otros canales, de otros medios, ¿de qué forma? Ya sabemos que los jóvenes son activos, que los jóvenes del interior de nuestro país son activos, pero ellos necesitan esa fuerza, algo más que los ayude para poder crecer profesionalmente. Nosotros proporcionamos aquí, aquí sí me tienen que ayudar, aquí Acuerdos acuerdos para poder adaptarse según a la necesidad del momento. Aparte, las llamadas, fotos y encomiendas de documentos físicos. ¿Qué nos quieren decir? Por ejemplo, si un estudiante no se puede conectar, pero lo puedes llamar como docente, o él te puede llamar a ti y puede presentar su charla. ¿Se me entendió? ¿Me expliqué? Perfecto. Igual que en la foto, que cuando uno le pide a los estudiantes, oye, hiciste el ejercicio o el parcial, mándame una foto para así poder calificarte. Y bueno, encomienda de documentos físicos, si es como por decir, no sé si en secundaria se usa álbumes también, o algún libro, o cartapacio, exactamente, nosotros podemos enviarlo en encomienda cada cierto tiempo. Aparte también, una de las barreras es el tiempo de entrega, la conectividad por y supuesto, la parte docente, el docente que pueda hacer bueno, impedimento posible. exactamente. Tienen que ser docentes calificados, capacitados. Sí. Ok, los tiempos de entrega y la conectividad son dos cosas bastante que afectan a los estudiantes. Por ejemplo, uno puede decir, tienes que entregarme la tarea hoy 30 de enero y resulta que el estudiante pasó algo como inundaciones, como un rayo le cayó al poste, falta de luz eléctrica y no lo pudo entregar a tiempo. Tenemos que ser más empáticos en esa parte. Uno de los actores también son las entidades públicas y privadas. Todos se lo tiramos al gobierno, pero también podemos involucrar a la empresa privada, como se está haciendo aquí en Ciudad Capital. Y uno de los medios más rápidos es la televisión, la radio, canales internos, podcast, que es en Spotify o en YouTube, y para presupuesto para hacer todo eso. Es decir, nosotros como docentes tenemos que ser empáticos con los estudiantes y los estudiantes no abusar de los docentes. Así de sencillo. Estar aquí con este grupo selecto de profesores de la Universidad Latina y de la Universidad Especializada de las Américas. Hoy tenemos la oportunidad de conversar un poco sobre contenidos que tienen que ver con todo este estudio que se ha realizado y podemos aportar ideas para mejorar el trabajo o encontrar alguna solución a los datos encontrados en esta investigación. Podemos decir, por ejemplo, que el tema del contenido es un tema básico, es crucial, porque las universidades tienen que definir, por ejemplo, si su contenido se hace por competencia, por objetivo o por otro sistema. También tienen que definir el ajuste que debe desarrollar los contenidos en función del mecanismo virtual o a distancia que se está implementando en las universidades, cuando se trata de modelos híbridos, como por ejemplo el que se practica en varias universidades, tanto particulares como oficiales de nuestro país. Aquí vimos algunos componentes importantes en cuanto a la elaboración de contenidos. Si son digitales, son elaborados por los docentes, son elaborados por los estudiantes. Somos nosotros los docentes expertos ya en la elaboración de contenidos digitales. Somos capaces también de encontrar información digital a través de buscadores académicos. Somos ya expertos en encontrar contenidos actualizados, bibliografía actualizada de esos contenidos que debemos dar a nuestros estudiantes. Ya manejamos las aplicaciones, la mayor parte de las aplicaciones de Google, por ejemplo, tiene aplicaciones muy efectivas para poder desarrollar habilidades digitales. Como docentes estamos en capacidad ya de poder aportar con nuestros estudiantes estos conocimientos. Esas son algunas cosas que se dijeron en lluvia de ideas. Componentes clave: campos virtuales digitales. Necesitamos tener campos virtuales digitales en nuestras universidades.
La mayoría de las universidades aún están en ese proceso de construcción de su propio campus virtual. Eso es muy importante. Programa de capacitación continua, o sea, no podemos tener docentes capacitados, docentes actualizados si no tenemos un programa de formación de contenido en este sentido. Muy importante el tema del presupuesto. No se puede hacer nada si no tenemos un buen presupuesto o una política de presupuesto que esté destinado a la preparación de nuestros docentes. Oportunidades. Mayor alcance global, mayor cobertura en tiempo, en número de estudiantes y en cuanto al esfuerzo. Tenemos la gran oportunidad de poder tener la inmediatez, la funcionalidad y la utilidad de los recursos que tenemos a mano, porque tenemos una conexión inmediata con nuestros estudiantes y nuestros colegas. Un horario flexible también, esa es una oportunidad importante que se nos presenta en cuanto a cómo acceder a los contenidos a través de un horario flexible. Ya lo mencionaron aquellos que le tocó este punto de cómo es posible que yo a las 4 de la mañana que me levante puedo tener acceso a información de contenido que el docente ha enviado. Manejo de recursos y de tiempo, eso es fundamental como una oportunidad que se nos presenta en esta época, en esta era digital. Tenemos barreras ciertamente, como por ejemplo falta de política de conectividad y falta de marco legal unificado y uniforme aplicado tanto en las universidades particulares como en las oficiales. Accesibilidad de políticas de conectividad y también control de cantidad de participantes, porque muchas veces se nos sale del control el número de estudiantes con el que se puede contar si no existe una política estricta a nivel de los programas educativos. Actores, lógicamente hay 4 actores fundamentales: docente, estudiante. La parte de la gestión administrativa también es importante porque ellos son los que de alguna manera equilibran todo el proceso que se tiene que dar en cuanto a la accesibilidad de los contenidos que vamos a utilizar. Y finalmente los recursos básicos financieros, humanos y de equipos que son esenciales para poder tener una educación más democrática en nuestro país y de calidad. Muchas gracias. Bueno, el equipo que está conformado por el ICASE, que es el Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación. Tenemos profesores de UDELAS, la administradora de SENACI, Sandra, ¿verdad? Sí. Sandra. Y la joven que es docente del nivel investigadora del nivel básico de primaria, ¿sí? Y acá la profesora de transparencia, o sea que nos estaban mirando. Ciertamente, por decisión de ellos, quisieron que yo hablara, pero no tenía lentes, y miren qué sinergia ocurrió. 4 lentes surgieron para que pudiéramos ver. Pero fue la voz sexy. Era la voz sexy, por favor. Sí. La voz sexy. Bien, a nosotros nos correspondió contenido. Efectivamente, luego de una discusión de qué aspecto nosotros podíamos visualizar y luego priorizar en cuanto a contenido, y estamos hablando de currículum, y currículum es un término de la cual todas las instancias, todas las universidades y todas las ONG y todos los que dan capacitación tienen que mirar muy finamente. En cuanto al contenido, priorizamos ciertamente en función de la investigación que nos presentaron. Resulta que el estudio nos da luces para determinar dentro de la prioridad esa adaptación de lo virtual a lo presencial y viceversa, porque hay que mirar muy bien ese contenido que vamos a colocar cuando vamos a la virtualidad y cuando nuevamente retornamos a la presencialidad. La segunda prioridad era tener acceso a lo que serían los repositorios y plataformas para poder colgar la información de dichos contenidos. Y la tercera prioridad en esa línea de una planificación, por supuesto que son las estrategias o técnicas, las actividades que no pueden ser similares a las presenciales
Y por supuesto, el último componente, pero que mira desde el inicio, que es la evaluación. Esa evaluación del contenido, esa evaluación de las actividades y esa evaluación para ver los resultados, ya sea formativos, en proceso o finales. En el componente clave nosotros vimos de igual forma lo que era la transición de lo presencial a lo virtual, que el docente para poder dar respuesta tiene que ser un investigador. Todos los docentes tenemos que investigar. Entonces, para poder tener información de primera mano, hay que ser un investigador. Y en la tercera prioridad es la capacitación. Nada de esto se puede dar si el docente no es capacitado constantemente. ¿Qué oportunidades tenemos? La oportunidad de innovar. Cada vez que un docente investiga, está innovando porque está incorporando en su clase lo que encontró. Tenemos la oportunidad de ser visibles a nivel mundial, la visibilidad internacional, la disponibilidad también internacional de esos recursos que se pueden estructurar y la formación continua. Observarán que hemos visto contenido, componentes y oportunidades y hemos dejado los tres últimos al final, porque para los tres últimos aspectos, cada uno de ellos confluye. En cuanto a las barreras, la resistencia al cambio. Esa es una barrera que tenemos. Y de igual forma, las normativas que tienen las universidades también se convierten en una barrera. Los actores, por supuesto que cada universidad que presenta un plan, un diseño curricular, tiene que mandarlo al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, que es el regente del sistema educativo, lo manda al CTDA, CTDA evalúa y lo baja a las universidades. De igual forma, el Consejo de Rector. Panamá es el único país que tiene 2 consejos de rectores. No pregunten por qué, que no es el momento de sí. Y luego tenemos la administración central, los profesores, los administrativos, los estudiantes y la sociedad. Ninguna institución educativa se maneja a lo interno solamente, ella debe responder a la sociedad. ¿Cuáles serían nuestros recursos? Fortalecer las infoplazas que tiene el país, el recurso económico para poder tener un recurso humano, un recurso tecnológico accesible y algo importante que es intangible pero que es lo fundamental, el conocimiento de todos los actores, de todos los profesores administrativos. El conocimiento nos está midiendo, nos está evaluando, pero eso es lo más importante para que todo este proceso se dé. Muchas gracias. Aplauso muy fuerte para práctico, valioso. Obviamente es el primer paso de mucho más, pero bueno, hay que empezar por algún lado, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Quiero notar 2 cositas. La interconexión de todos estos componentes fue comentado por todos. Vimos capacitación en conexión y conectividad en contenido. Me explico, hay muchas cruces y obviamente eso va a ser bien importante en toda la planificación de ahora en adelante. También vimos que todos tenemos que colaborar, trabajar en equipo, literal, sector privado, público, universidades, comunidades, proveedores, todo. It takes a village. Necesitamos todo el pueblo para lograr eso, pero vamos a tener que comenzar a trabajar así. Así que muchas gracias.